Ahora voy a hablar del EQ8. El EQ8, que pues, es el ecualizador nativo por excelencia, diría yo, de Live, que a mí me parece excelente. Este es así como todo un monstruo, porque tiene muchas cosas y sí lo quiero mencionar sus funciones sí, como paso a paso, ¿no? Tiene un analizador para tú ver qué está pasando en tu campo sonoro, ¿no? Entonces, como yo estoy escuchando overheads, obviamente yo aquí puedo ver al bombo brincar, ¿no? Yo puedo ver por acá los platos, cuando hay platos, cuando se abre el hi-hat, se ve un shh. Y bendito Live, que ahora trabaja a 60 cuadros por segundo, es muy, muy apreciable, ¿no? También puedo aumentarle la velocidad o disminuir la velocidad con la que se refresca esto y me permite hacer un análisis de otra manera, ¿no? Y también me permite promediarlo para hacer otro tipo de análisis. A lo mejor yo quiero velocidad y descubrir dónde hay una resonancia. Y entonces yo sé que aquí, en Do 2, 132 Hz, está resonando un tom. Y otro tom está resonando en 101. Entonces eso también me puede dar una idea de cómo ecualizar, ¿no? Pero acuérdense que son herramientas y no se vuelvan, por favor, no se vuelvan dependientes de lo visual, porque trabajamos con los oídos. No sé si se murió o qué pasó. Ah, no se murió. Ok. Después tenemos 8 bandas, simplemente. Todas son con frecuencia variable. Puedes escoger dónde la quiero. No tienen límite. Hay ecualizadores que sí te dicen como las primeras 2 bandas no pueden pasar de aquí y demás. Pero el EQ8 no tiene broncas. Te dice que donde quieras. Puedes subir y bajar hasta 15 decibeles. Por las razones que ya hablé, hablando del channel EQ. Tienes un ancho de banda variable también, que es el Q. Casi siempre que vean con un ecualizador o en varias otras cosas, significa ancho de banda. Es raro que no sea así. Y puedes escoger el tipo de filtro o la función en la banda que quieres. Pasa altas así, casi brick wall, súper agresivo. Pasa altas con pendiente variable. Para eso utilizas el Q. Shelving, que es esto, ¿no? Peak Parametric se llama y el notch que les decía, que es para hacer esto, ¿no? Yo creo que especialmente tiene un uso bastante más creativo, pero creativo en cuanto a diseño, que como para resolver un problema, por ejemplo, de una resonancia en un overhead, ¿no? Porque justo corta tan pronunciado que va a tener una repercusión completa en la imagen estéreo de mis overheads y tengo que ser muy cuidadoso con eso, como ya les insistí bastante y ya prometo no insistir mucho más con eso. Se movieron mis audífonos y ahora no son este lado. Ya tienen un falsito estos. Casi no los uso ya también, entonces pues como que no me he tomado el tiempo. Ahí está. ¿Y sabe qué pasó? Y realmente esto se repite en las 8 bandas, ya es como innecesario repetirlo. Hay una cosa que está muy simpática, por ejemplo, cuando uno está buscando resonancias, si tu fuente es analógica, es decir, si hubo un micrófono por medio y grabaste, puedes activar los audifonitos y escuchar la frecuencia que tienes seleccionada y buscar un ruido específico si es que no lo puedes discernir entre los demás. Trata de tener cuidado con el volumen cuando hagas esto porque pues, de repente es como peligroso para las orejas, más si trabajas en audífonos. Puedes apagar tu visibilidad. Q adaptable, que básicamente lo que hace es adapta el ancho de banda para tratar de simular el comportamiento de los ecualizadores activos, que pues seguramente ya leyeron en la nota, de algunos ecualizadores activos, porque no todos tienen ancho de banda adaptable. Y esto me parece así como bellísimo, que tenga 3 modalidades de ecualización. Estéreo, donde modificas los 2 canales al mismo tiempo. LIR, donde puedes ecualizar simplemente algo del lado izquierdo si hay un problema del lado izquierdo, o el derecho, si es el caso. Y el famoso mid-side, que divide el centro de los costados, que básicamente lo que hace es divide la señal coherente de la señal no coherente. Entonces, la verdad es que con el modo estéreo ya tienen suficiente. Rara vez le metería mucha mano usando mid-side al EQ8, a menos, más bien solo lo metería en mid-side si estoy utilizando su opción de sobremuestreo. Lo que hace sobremuestreo es, si mi sesión está a 44, la lleva a una resolución más alta, hace sus cálculos, modifica con sus filtros lo que necesita
y vuelve a bajar a la resolución en la que estoy trabajando, lo cual obviamente consume muchísimo más procesador que el Channel EQ o que el EQ3 o que si lo tengo apagado, pero también suena diferente, tiene una consecuencia sónica, siempre acuérdense de eso. Y si no la han escuchado, pues tienen que usarlo más porque sí hay una diferencia sónica bastante audible, ¿no? Scale, que básicamente lo que hace es qué tan pronunciados son los filtros. Por ejemplo, voy a exagerar este hacia abajo porque prefiero cortar a este... ¿Cómo se llama? Prefiero cortar a sumar para el ejemplo. Que empiece el loop. ¿Dónde está el loop? Ahí viene. Si yo tengo la escala en 200, escuchen ese agujero. Vámonos a un área mucho más sensible para el oído. Aquí por los platos, por los 3000. ¿Ven? Y voy a modificar la escala. ¿Ven? Lo puedo volver negativo, es decir, invertir completamente la potencia. Pero si lo dejo en 0 no hace nada, ¿no? En 100 llegaría, vamos a ponerlo en 5. Ay. Menos 5. En 100 llega aquí, pero si lo doy a 200, pues en realidad está haciendo el equivalente a menos 10. Entonces lo vuelvo muchísimo más agresivo, ¿va? Este ecualizador es así maravilloso porque consume bien poquitos recursos. Entonces, esos son como 3 tipos de ecualizadores, que son los nativos de Live, pero basándome en que los ecualizadores digitales, es decir, de plugin, de dispositivos y demás, o los nativos de cualquier DAW que utilices, muy probablemente son más full parametric que parametric o semiparametric. Y hay que tener mucho cuidado por lo que ya insistí, y prometo que es la última vez que reincido en el tema. Si nosotros no tenemos un buen espacio de escucha, no necesariamente nos vamos a dar cuenta de las consecuencias sónicas que tiene la distorsión de fase de nuestra señal y el impacto que tiene en la suma total. Porque no es lo mismo decir como, ecualicé el bajo y ya. Pero el problema es que utilizas este ecualizador en el bajo, en el bombo, en la tarola, en las voces, en las guitarras, y entonces la suma de todos esos filtros poco precisos empiezan a generar como una distorsión acumulada que es muy, muy, muy perceptible y entonces se escucha como chafa, ¿no? O sea, no hay como muchas maneras de escribirlo, pero al no ser precisos tus cortes, no generas el espacio que necesitas y entonces se sigue escuchando como una amalgama y extraña mal ecualizada, ¿no? Que tiene que ver con la ubicación de los elementos y con el espacio y con cómo respira la canción. Yo la verdad llevo ya un par de meses cada vez muchísimo más feliz trabajando con ecualizadores principalmente semiparamétricos o paramétricos. ¿Por qué? Porque con 3 bandas tengo que resolver el instrumento. Todo lo demás que yo necesite hacer, pues sí, a lo mejor tengo que hacer una ecualización correctiva de hacer algunas cositas muy, muy exactas, muy, muy precisas, pero la verdad es que no necesito sobreecualizar. Un buen mixer justo lo que intenta hacer es hacer los movimientos exactos y precisos para hacer que algo suene increíble y solamente hacer un poco más de espacio para que todo quepa al mismo tiempo, ¿no? Este ecualizador lo tengo aquí de ejemplo, no es el que utilicé en esta canción, más bien estos overheads están aquí, ¿no? Pasados por ese Audio Effect Rack, no lo voy a abrir. Y este ecualizador es otro que he estado usando bastante. Les voy a compartir los 3 ecualizadores que más estoy usando ahorita. Estos son los 3 que estoy usando más ahorita, sinceramente. Obviamente el Neutron es un ecualizador que tiende más a ser del tipo de fase lineal. Es muy transparente. Si le pones el modo, por ejemplo, de saturación suave, sí hay una coloración de la señal, lo suficientemente ligera y lo suficientemente perceptible como para que de repente puedas preferir ese color. Este ecualizador también tiene mucho carácter. Si se fijan, tiene solo 6 bandas. Y aparte, los movimientos, por ejemplo, del pasaltas, del filtro pasaltas, son muy agresivos y no tengo como una forma de manipular el ¿cómo se llama? El ancho de banda, ¿no? Overheads, ahí está. Por ejemplo, nada más por no dejar, voy a hacer un corte a 120 con este. Un corte a 120 con este. Así en su estado más básico.
Mm, un corte a 120 con este, incluso en su modo respuesta plana. Voy a quitar el neutron, que no lo voy a usar. Y este, perdón, nada más por hablar otra vez un poquito de este. Este, pues sí, realmente es un ecualizador que sirve más para colorear. Para cortar, pues no. Justo colorea tanto, tiene tanto carácter el mismo circuito, que no corta como debería, y a veces cuando cortas generas armónicos en las bandas alrededor de lo que estás cortando. Entonces es mejor para dar un poquito de personalidad a los instrumentos, ¿no? Hablando de ese específicamente. Entonces fíjense lo que voy a hacer rápido, y de paso es un tip más para algo que yo sí hago regularmente cuando mezclo. Hago una cadena, activo mi cadena, triplico. Entonces aquí hasta abajo voy a dejar el channel strip. Aquí en medio voy a dejar el EQ8. Voy a dejarlo prendido. Fíjense cómo hasta cambia. O sea, aquí este ya tiene una resonancia que está dada por la Q, pero la voy a dejar en 0, ¿no? Pero cambia la pendiente. Además, todos los plugins de Metric Halo también utilizan oversampleo. Entonces, obviamente, la precisión con la que cortan así es increíble. Respuesta plana, sin graves, en 120. Luego voy a seleccionar mis 3 canales. Los voy a ampliar, que abarquen todo. Distribuir rango. Y ahora solamente con la perilla de selector de cadena voy a escuchar la diferencia entre los 3 ecualizadores y ya. Ok. Ese es el corte de... ¿De cuál era? Ah, del EQ8. Vamos. Por ejemplo, aquí sale el bombo con el de Metric Halo. Y voy al EQ3. ¿Ven cómo también salen más colores que no deberían salir? El EQ8 en este caso es el más transparente de los 3. A mí me gusta mucho el color del Metric Halo, la verdad. Este channel strip a mí me encanta cómo suena. También tiene su analizador de espectro, que es muy preciso. Y el EQ3, ¿va? Y nada más, me gustaría como dejarlos con una reflexión. Acuérdense que cada vez que ustedes insertan un paso en su cadena de audio, por cualquier paso por el que tenga que pasar su señal, va a tener una consecuencia sónica. Si aún no la escuchan, hagan un esfuerzo por escucharla, porque les juro, o sea, sí se los súper aseguro que algo está pasando. Y aún así, Ableton tiene un audio fact sheet, que es como un documento de ellos, donde dice qué procesos son destructivos y qué procesos son, ellos le llaman neutrales, y que modifican la señal. Entonces, échenle una leída a ese documento. La verdad es que no hay DAW que suene mal ya a estas alturas en 2019. Creo que los que suenan mal pues somos los usuarios, porque tenemos malas prácticas y quizás no nos hemos tomado el tiempo de leer el manual del software. Y hablando de ecualizadores, no se les olvide, todos son filtros, y cualquier filtro que ustedes usen, donde lo usen, va a tener consecuencias de distorsión de fase, que como se los dije desde un principio, tiene todo que ver con la transiente y con el impacto de sus rolas. Y supongo que la mayoría de ustedes usan por lo menos un bombo en su rola. Entonces, si dices, es que mi bombo no suena y no tiene el punch que quiero, y luego quieres comprimirlo, pues ¿por qué no ecualizas bien desde el principio y después comprimes si es que quieres comprimir y si es que le hace falta compresión? Un buen filtro pues te ahorra muchos pasos. Les dejo mis redes sociales. En casi todos lados me pueden encontrar como Juanchis Investigador. Acuérdense que también estoy trabajando en streams en vivo de 4 a 8, 5 a 9 de la tarde, de lunes a viernes. Y ustedes pueden pasar, preguntar, estar viendo literalmente cómo trabajo y estar viendo cómo resuelvo situaciones, porque me caen proyectos muy distintos constantemente. Pásense a la página, lean el artículo y nada más. Muchas gracias.
Luego voy a ir dividiendo más estos temas, porque todo agosto voy a estar hablando de ecualizadores. Esto es solo una introducción. Bye bye.